¿Cómo suenan los cuadros del Greco? Es el punto de partida de un original trabajo en el que, tomando los instrumentos renacentistas originales, se recrean los espacios sonoros de cada cuadro, respetando su temática y particularidades y usando exactamente los mismos instrumentos musicales que el Greco pinta. Y para los cuadros en los que no aparecen pintados instrumentos, se selecciona una música que ilustra y complementa el contenido del cuadro, quedando ambos, cuadro y música, íntimamente ligados. Así es el proyecto Angélico Greco, El cielo se llenó de música, detrás del que se encuentra Javier Ulises Illán. Bueno amigos, pues llegamos al tiempo de la entrevista aquí en Otras Miradas, en este programa especial dedicado a la música. Han visto unas imágenes que también son especiales. Les voy a presentar al artífice de todo esto, de la persona que está como fundador y creador detrás de la Orquesta Nereidas. Han visto esas imágenes que tienen que ver con un libro que vamos a comentar aquí y que es una de las maneras de celebrar este año Greco en este 2014, Angélico Greco. Vamos a presentarles a Javier Ulises Illán. Hola Javier, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Teresa. A ver cómo te presento yo, con la trayectoria musical, profesional tan amplia que tienes. Bueno, como tú aparte quieras. de director de la Como Orquesta un amigo. Nereidas. Eso sí que es verdad, yo un amigo de la casa, que siempre Claro. se presta cuando le invitamos, ¿verdad?, a estos programas. Bueno, pues no sé qué decir, pues un músico, no sé, con la Un parte... músico modesto, como ven. Con la parte teórica de la musicología y con la parte práctica de la dirección de personas y de instrumentos, así que, y violinista, así que, y toledano. Y toledano, eso te iba a Claro. decir. Aunque habitualmente no reside aquí, ¿verdad?, en Toledo, Sí. y eche de menos su tierra porque está Claro en que sí. Suiza, hemos querido aprovechar pues este periodo, ¿verdad?, que te pillamos aquí, en tu ciudad. Eso es, pues nada, hablando de cómo suenan los cuadros del Sí. Greco y de homenajear a nuestro pintor desde los sonidos y desde la belleza de la pintura que nos dejó. Bueno, esta es una de las maneras de celebrar el aniversario que estamos celebrando este año, este 2014, ¿verdad?, del fallecimiento del Greco. Con esta publicación, que sí que se presenta ahora, que se ha publicado en este 2014, pero que tiene mucho trabajo detrás, muchos años de preparación. Pues sí, es una publicación especial, como dices tú, porque no es solo un libro, es también un CD y digamos que con la parte gráfica y con la parte Sí. sonora estamos completando algo que para el Greco era visiblemente importante, que era el universo sonoro. Sí. El universo sonoro vinculado a reflejar esas partes, esas zonas del alma del ser humano, de la atmósfera, que son difíciles de describir y que a través de la música pues, nos Sí. acercamos un poco a ese sentir de él. En algunos cuadros es un sentir más religioso y en otros pues, más retrato de su ciudad y de las personas de Toledo, de los propios toledanos del siglo XVI y XVII. Porque lo que has hecho, Javier, es interpretar lo que te dicen los cuadros musicalmente, poner música a los cuadros del Greco. ¿Qué te evoca, ¿no?, cuando ves esas imágenes tan especiales? Bueno, cada cuadro tiene no solo una música, sino lo primero de todo un sonido. A veces es incluso la ausencia de sonido. Sí. Pero los sonidos, por ejemplo, del expolio
tenemos unos sonidos de una muchedumbre que se mueve alrededor de Jesús y las tres Marías que apartan la mirada para no ver el cuerpo desnudo de Cristo y quizá están susurrando algo. Sí. Entonces hay unos sonidos ahí, tenemos la persona que está preparando la cruz, entonces oiríamos el martillo sobre la madera o sobre el metal de los clavos. Entonces hay muchos sonidos antes que la música que están en el propio cuadro. Hay cuadros más silenciosos, como por ejemplo el Caballero de la mano en el pecho. Sí. Pero luego hay otros cuadros que verdaderamente, pues como la Anunciación o el Concierto Angélico, donde vemos instrumentos y donde esos instrumentos no están ahí simplemente para adornar, sino que vinculados a la luz y a la verdad, a veces una verdad de Dios, una verdad filosófica o una luz que además es fotográficamente importante para la composición del cuadro, porque con la luz y la música se ilumina toda la escena. Pues es una música que está sonando y está sonando desde mi interpretación siempre, por supuesto, pues está sonando con los mensajes que vienen del cielo y con unas letras a veces o con unas melodías que suben o bajan dependiendo de cuál es la estética del cuadro y que complementan totalmente el mensaje del propio cuadro. Cuando hay instrumentos, hemos utilizado en Nereidas los instrumentos exactos que aparecen en el cuadro. Claro, que esto es importante, ¿verdad? Porque la música que se hacía en el siglo XVI no es la misma música que se hace hoy en día, los instrumentos también han evolucionado, con lo cual ha habido un trabajo de recuperación, ¿no?, de esos instrumentos de siglos atrás. Exactamente. Por ejemplo, en las imágenes que hemos podido ver anteriormente, hemos visto una flauta de pico o un laúd o un violone. Sí. Todos son copias de los cuadros, son copias de los instrumentos que están en los cuadros. Entonces, por ejemplo, incluso el modelo Ganassi de la flauta, que es un poco diferente al actual, es un modelo veneciano, es el modelo que usa el Greco en sus cuadros, pues digamos que a través del uso organológico de esos instrumentos, exactamente lo mismo, conseguimos. Bueno, no sabemos si exactamente, porque el tiempo nos han pasado tantos años, ¿no? Pero nos acercamos a una estética y a unas músicas que sonaron mientras el Greco estuvo principalmente en España, porque aunque hay músicas de Venecia y Roma, pero principalmente en Angélico Greco, en este trabajo se recogen la etapa española del Greco y los instrumentos que están representados en sus pinturas. Incluso sonidos que él pudo escuchar en su día y que nosotros volvemos a escuchar, como la pista 1, ¿verdad?, del CD. Exactamente. En un guiño un poco también al año Greco, cómo empezó con ese concierto de campanas y a los instrumentos, como tú decías, que el Greco pudo escuchar, y son esas vibraciones que incidieron en nosotros y en él, que es curioso este concepto, porque son sonidos naturales que hemos compartido, aunque hayan pasado 4 siglos. La pista que abre el disco es el carrillón de la Catedral de Toledo, el toque de gloria, que es además pues algo muy vinculado ahora acaba de terminar el Corpus, pues al Corpus, pero no solo, a las fiestas de mayor importancia en la ciudad, y luego cierra el disco algo que también tiene un mensaje, aunque es obvio, muy, muy profundo, que es el toque de difuntos, con las campanas de Santo Tomé. Tocando a difuntos por uno de sus más importantes defensores o hombres, ¿no?, que además de vecino de la propia iglesia, pues sabemos que su gran obra, El entierro del Señor de Orgaz, pues está allí dentro. El entierro del Señor de Orgaz también aparece recogido, ¿verdad?, en el libro. Yo no sé si es uno de los cuadros del Greco que más te inspiran, musicalmente hablando. Bueno, desde luego, a mí como músico, aparte del gran coro, digamos, de hombres que tenemos aquí llorando, como plañideras, digamos, clásicas, es un cuadro además que tiene muchísimo mensaje religioso, porque es un cuadro donde vemos la línea vertical de la filosofía cristiana, ¿no? Nosotros no tenemos esa filosofía asiática circular del renacer, del volver a reencarnarse, ¿no?, sino que está perfectamente después del Concilio de Trento. Las normas que tiene este cuadro, pues por ejemplo la verticalidad de ese cuerpo que cae con ese peso del metal de la armadura hacia el suelo, es decir, el cuerpo bajo tierra pero el alma subiendo,
que están justo la transfiguración o el alma en brazos de ese ángel que lo sube al Señor arriba, y tenemos música por todos sitios. ¿En qué sentido? Pues bueno, primero está el rey David con el arpa en la parte derecha del cuadro, pero la pieza que escogí de Alonso Lobo, que además fue maestro de capilla de la Catedral de Toledo, dice: vuelta está al luto mi arpa y mi órgano a la voz de los que lloran, perdóname Señor, pues mis días no son nada. Y es muy curioso porque está implícita el arpa. Además el arpa es un instrumento de cuerda, cord es corazón, entonces el arpa está de luto, entonces el corazón está de luto, pero al tener muchas cuerdas son muchos los corazones que están de luto, pues como los de estos hombres que lloran a su ser querido, a su ser admirado, al conde. Y por otro lado, esa segunda estrofa que dice perdóname Señor en la música, es una música además bueno, maravillosa. Es una quizá de las obras cumbre del siglo de oro español, cuando alza el canto, digamos, pidiendo perdón al Señor. En la música estamos viendo que ellos alzan las miradas hacia un Jesús que es a la vez juez, entonces le están pidiendo a ese juez que les perdone. Entonces, digamos que en este caso la música seleccionada con el cuadro es casi literal. Y es muy curioso además también porque en el cuadro que aparece Felipe II salvado, entre los salvados, este cuadro se pintó 10 años antes de que la obra musical fuera escrita, o las exequias del rey Felipe II fueran en Madrid, donde en esta obra se acaba en un acorde mayor y significa que el salvado, o sea, la persona a la que se canta es salvada, con lo cual el Greco salva a Felipe II en el cuadro porque le pone a la derecha, y Alonso Lobo también salva a Felipe II en su música. No sabemos, esto ya sería una ficción, si posiblemente es muy probable que Alonso Lobo conociera el cuadro del Greco, pero para su composición. Claro, en definitiva es el espíritu de un cuadro encerrado y de un llanto encerrado en una música. Y por otro lado, pues de lo que va el libro y el trabajo, que es los mismos motivos a través de la misma estética en diferentes disciplinas, pues dialogando. Siempre tenemos un cuadro a la izquierda y una música a la derecha que podemos escuchar en el CD perfectamente. Te iba a preguntar, ¿podemos saber, Javier, si al Greco le gustaba la música? No, eso sabemos que sí, por varias razones. Nosotros tenemos, igual que por ejemplo de Santa Teresa de Jesús, de Miguel de Cervantes, de Quevedo, tenemos muchas letras y muchas frases escritas de su puño y letra, cartas. El Greco no hay demasiado conservado, aunque sí en su biblioteca encontramos anotaciones en libros importantes de la cultura clásica, de libros de arquitectura, y él lo primero es obvio que le gustaba la música por el uso que hacía tan refinado de la música a modo visual, pero él anotó, y hay alguna cita en el libro, dice: yo no sé de música, pero si el oído del músico es como el ojo del pintor, es gran cosa. Eso sabemos que son palabras suyas de su puño y letra. Y aparte de eso, nos consta por personas que lo conocían que él consumía música, y de hecho despertaba cierto recelo esto, porque imagina que en aquella época los pintores, y él fue uno de los primeros que reivindicó el ego, el yo del artista ante lo que en aquel momento era la pintura como algo artesano, digamos, un pintor era pues un buen artesano, pero en el caso del Greco él siempre se reivindicó como artista, era una persona de un gran ego, y también que fue revolucionario en el momento en el que él no solo era la pintura era un medio para expresar toda la sabiduría que él tenía, para también respetar todas las normas que tras el Concilio de Trento se establecieron en torno al arte, al uso de los símbolos cristianos, a algunos motivos, por ejemplo, como la Inmaculada, que empezaban a ser más populares, o incluso a que las personas tuvieran, digamos, de la burguesía, tuvieran acceso también al arte y al arte religioso,
Pues de ahí las copias y el taller de tantos, pues las lágrimas de San Pedro o los apostolados, en fin, que la gente burguesa, no solamente los reyes o la iglesia, pudiera acceder a la pintura, sino también otras personas. Te hago una última pregunta en torno al libro para que nos queden unos minutitos para hablar de los próximos proyectos aquí en Toledo, ¿verdad? Para seguir celebrando este Año Greco. La portada, ¿verdad? Que es muy especial porque antes aludías algo que les puede resultar muy llamativo a todos los que nos están viendo, y es que el silencio también evoca, el silencio también se puede interpretar musicalmente. Pues efectivamente, el silencio es el lienzo en negro o en blanco, vamos a decir, del músico, y esta portada de este San Juanito pidiendo silencio, además con el dedo en los labios muy marcado en rojo, no es una manera del Greco, pues, de pedir silencio a este niño para Jesús, y en Angélico Greco es la portada que pide silencio para poder abrir con mucha más pasión y mucha más deleite las páginas del libro. Sin silencio no hay sonido, sin silencio no podemos deleitarnos con la música, sin el lienzo negro no podríamos empezar a pintar y a imaginar esos cuadros. Bueno, pues Angélico Greco, como decimos, es uno de los proyectos para celebrar el Año Greco. Javier tiene otras ideas interesantes, ¿verdad?, que destacar. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo y recordar a los oyentes que tuvo lugar en junio, ¿verdad?, 2 conciertos, uno en la Catedral, otro aquí en la Plaza del Ayuntamiento, ¿verdad?, en los que participó la Orquesta Nereidas, pero que a lo largo de este 2014 también va a haber otras iniciativas similares. Pues sí, bueno, esos conciertos, la verdad es que fue una maravilla siempre trabajar en la Catedral, trabajar de cerca con el maestro de capilla, Jaime León. Ha sido un trabajo conjunto muy fuerte y bueno, que ha sido un experimento que ha sido muy satisfactorio para todos, y la verdad es que yo estoy muy interesado en trabajar con la música de los archivos de la Catedral. Muy probablemente en diciembre hagamos un concierto dentro de la programación de Greco 2014 con exclusivamente música de los archivos de la Catedral, del archivo de la Catedral. Pero el más cercano, que es ahora el 3 de octubre, es el concierto que va a clausurar un congreso de historia que va a haber en Toledo, vinculado a la Universidad de Castilla-La Mancha, y es un concierto que tiene como protagonista las lágrimas de San Pedro, este cuadro de tan famoso del Greco, del que además hay copias tan diversas y tan maravillosas a la vez, y es una obra de Orlando Di Lasso que se llama Le lacrime di San Pietro, y además tenemos la fortuna de que en tiempos del Greco y no muy lejos de su casa se hizo una traducción exquisita al castellano de esos textos italianos, a los que Lasso, que hay quien dice además que está emparentado con Garcilaso, de los Lasso de toda la vida, y entonces va a ser una manera de escuchar música en torno a la emoción, al arrepentimiento, a las lágrimas, al pedir perdón, y donde sonarán piezas también de Angélico Greco, pero sobre todo el protagonista será ese cuadro y todas las emociones que despiertan. Entonces yo, en lugar de despedirte, te voy a decir un hasta pronto, ¿no? Porque en octubre nos tocará volver a hablar. Hasta pronto, de este concierto. Por supuesto. Día 3 de octubre, San Pedro Mártir será. Y pues ya, pues si queréis que vuelva, yo encantadísimo de contaros además, porque va a ser un concierto muy especial. Pues Javier, ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí en el programa. Pues muchísimas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes también por seguirnos en esta ocasión. Un placer acompañarlas aquí en Otras Miradas.